Anoche escuché a mi marido dictarle a su madre el PIN de mi tarjeta. Saca todo, tiene más de 1 millón ahí. Sonreí y seguí durmiendo tranquilamente. 40 minutos después, su teléfono explotó con un mensaje de su madre. Hijo, ella lo sabía. Me acaban de... Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Lucía tenía 33 años, y esa noche volvió a casa con los pies hinchados y las manos temblorosas de tanto sostener jeringas y papeles. Había pasado casi 13 horas en el hospital público donde trabajaba, en el turno más pesado de la semana. El uniforme le quedaba arrugado, y el cubrebocas colgando del cuello le dejaba una marca rojiza en las mejillas. Lo único que deseaba era bañarse y dormir. La casa estaba en silencio cuando metió la llave. En la sala, una luz tenue encendía la pared del comedor. Sobre la mesa, una taza de porcelana humeaba, y junto a ella, su esposo Oscar le esperaba, recargado en el marco de la puerta. Llegaste tarde, dijo con voz baja, sin reproche, pero con ese tono que mezclaba cansancio y vigilancia. Sí, hubo un accidente en la autopista. Tuvimos que atender a 3 personas. Apenas salí. Te preparé té. Te va a ayudar a dormir. Lucía lo miró con gratitud. Después de 3 años de matrimonio, seguía pensando que Oscar tenía esos gestos dulces que la habían enamorado, un abrazo al final del día, una cena improvisada, un descansa, amor antes de apagar la luz. No era perfecto, pero ¿quién lo era? Dejó la bolsa sobre el sofá, se descalzó y se sentó frente a la taza. El vapor subía lento, con un olor a manzanilla y algo más. ¿Y tú? Preguntó ella mientras lo veía servir otra taza para sí mismo. ¿No te dormiste? No podía, respondió, dándole un sorbo al suyo. Estaba pensando en algunas cosas del trabajo. Lucía notó un leve temblor en sus manos. No lo mencionó. Había aprendido a no insistir cuando él se mostraba distante. Bueno, dijo ella, al menos te agradezco el detalle. Estoy muerta. Descansa, contestó él, con una sonrisa leve. Te lo mereces. Subió a la habitación y se cambió con movimientos lentos, sintiendo que el cansancio le pesaba el doble esa noche. Tomó su taza, bebió un poco y sintió un sabor extraño, amargo, pero no desagradable. Debe ser el tipo de té, pensó, sin sospechar nada. Se recostó, mirando el techo. Oscar se acostó a su lado, le acarició el cabello y apagó la lámpara. Lucía cerró los ojos, intentando relajar los músculos. En cuestión de minutos, el sueño la envolvió, pero no por completo. Había algo distinto, no era sueño profundo, era una sensación de peso, de cuerpo anestesiado. Intentó moverse, y aunque podía hacerlo, todo se sentía más lento. Era como si su mente flotara en la superficie del sueño, atenta a cada sonido. Pasó un rato. No supo cuánto. La casa estaba sumida en la oscuridad, y el silencio se quebró con un pequeño ruido, el crujido del piso de madera en el pasillo. Oscar se levantaba. Lucía entreabrió los ojos apenas 1 milímetro, lo suficiente para ver cómo él salía de la habitación con el celular en la mano. Su sombra se desvaneció en el corredor. El reloj digital del buró marcaba las 2:17 de la mañana. Desde la cocina, una voz apagada empezó a surgir. Lucía no alcanzaba a distinguir palabras al principio, solo el ritmo de una conversación telefónica. Luego, su cerebro empezó a conectar las piezas. Sí, mamá, anota, 3, 8, 1, 9. Repito, 3, 8, 1, 9. La tarjeta está en su bolsa roja, en el closet de la entrada, sí, esa, la de cuero. No, no se va a despertar. Lucía sintió como el aire se volvía sólido en sus pulmones. No era posible. Su marido hablaba con su madre. Dictaba el número del PIN de su tarjeta de nómina. Quiso moverse, levantarse, gritarle, pero una oleada de mareo le nubló la vista. Apenas podía coordinar los pensamientos. El somnífero, comprendió de golpe. El té. Su respiración se aceleró. Se llevó una mano al pecho, intentando calmarse. Si hacía ruido, él sabría que estaba despierta. Tenía que pensar con frialdad, algo que aprendió en las guardias nocturnas cuando un paciente entraba en paro. Primero pensar, después actuar. Desde la cocina,
Oscar continuaba. Hay unos 200.000, creo, sí, todo lo que tenía ahorrado. No te preocupes, mamá, no se va a dar cuenta. Mañana le digo que perdió la tarjeta, que seguramente se le cayó en el hospital. El corazón de Lucía empezó a golpearle el pecho como si quisiera escapar. 200.000. Era exacto. Sus ahorros. 6 meses guardando cada peso para el viaje que había planeado a Oaxaca, para tomarse unas vacaciones por primera vez en años. Apretó los ojos. No podía creer que esas palabras salieran de la boca del hombre que le había prometido cuidarla. Oscar bajó aún más la voz. Sí, ya le puse un poco de somnífero en el té. Está profundamente dormida. Lucía sintió una corriente de frío recorrerle la espalda. Ya no había duda. Lo había hecho. Él, el mismo que le decía mi vida todas las mañanas, la había drogado para robarle. La náusea subió desde el estómago. Quiso levantarse, pero se contuvo. Lo primero era sobrevivir a esa noche. Tomó el celular de la mesita de noche con un movimiento lento, casi imperceptible. Lo desbloqueó y abrió la aplicación del banco. El rostro de Oscar seguía sonando desde la distancia, cada palabra más repugnante que la anterior. 200.000, mamá. Mitad y mitad, como acordamos. Lucía bloqueó la tarjeta. El sistema le pidió un motivo, y escribió con dedos temblorosos, posible robo. Después, cambió el PIN. Lo reemplazó con una combinación aleatoria que ni ella misma recordaría de inmediato, solo por instinto. Luego ajustó el límite de retiro a 0 pesos. Todo en silencio. Ni un clic fuera de lugar. Cerró la aplicación y dejó el celular de nuevo a un lado. Respiró hondo, tragando el sabor metálico que se formaba en su lengua. Desde la cocina, el sonido de pasos y el cierre de un cajón la hicieron tensarse. Oscar terminaba la llamada. Ok, mamá. En 40 minutos estás aquí. Lleva tu llavero, el de repuesto, el que te di, sí, no hagas ruido. Lucía lo escuchó caminar hacia el pasillo. El sonido de sus pies se acercaba. Cerró los ojos y trató de regular su respiración, imitando el ritmo del sueño. Su cuerpo aún estaba pesado, lo que le ayudaba a fingir. La puerta se abrió con un chirrido apenas audible. Él entró despacio, con la linterna del celular apuntando al suelo. Se acercó hasta su lado de la cama. Lucía sintió su sombra cubriéndola, el olor a su colonia mezclado con el ácido del miedo. Oscar la observó durante unos segundos. Luego apagó la luz, se quitó la camisa y se acostó. Su respiración era irregular, tensa. Después de unos minutos, comenzó a estabilizarse, fingiendo que dormía también. Lucía permaneció inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al suyo, ese mismo cuerpo que ahora le resultaba ajeno, peligroso. El reloj marcaba las 2:34. Hizo un cálculo rápido. La madre de Oscar, Elvira, vivía en Iztapalapa, a 40 minutos de distancia. Si salió en ese momento, llegaría alrededor de las 3:15. El pensamiento la hizo estremecerse. No solo era la traición del esposo, también la complicidad de su suegra, la mujer que la abrazaba en los cumpleaños y decía quererla como a una hija. En su mente, las imágenes se mezclaban, la cocina iluminada, el teléfono en manos de Oscar, la voz lejana de Elvira. Todo formaba un rompecabezas de horror doméstico. Lucía giró apenas el rostro y observó el perfil de su esposo. Dormía o fingía dormir, con la respiración pareja. En otro momento, esa imagen la habría enternecido. Ahora la enfermaba. Pensó en levantarse y salir de la casa. Pero no podía arriesgarse. Si él notaba su ausencia, podría reaccionar de forma violenta. Tenía que esperar el momento exacto. El silencio de la habitación se hacía insoportable. Cada tic del reloj era una cuenta regresiva hacia algo inevitable. A las 2:48, Oscar se movió. Lucía contuvo el aire. Él se incorporó un poco, miró el celular y volvió a acostarse. Está esperando la llamada de su madre, pensó ella. El sueño químico empezaba a disiparse, pero el cuerpo seguía débil. Lucía cerró los ojos y recordó la primera vez que lo vio, hace 5 años, cuando él era técnico en mantenimiento en el hospital donde ella trabajaba. Le había parecido amable, trabajador,
con ese tipo de sonrisa franca que da confianza. Jamás imaginó que aquella sonrisa ocultaba algo tan oscuro. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero la dejó correr. No quería mover ni un músculo más. A las 3:02, el celular de Oscar vibró. Él lo tomó con rapidez y salió de la habitación. Lucía escuchó la puerta de la recámara cerrarse. El tono de voz era distinto ahora, más urgente, más nervioso. ¿Qué dices, mamá? ¿Cómo que no funciona? No puede ser. No, es 3819, te lo juro. ¿Qué? ¿Bloqueada? No. Lucía apenas podía respirar. Sintió una mezcla de triunfo y terror. Su plan había funcionado, pero ahora él estaba desesperado. Elvira, del otro lado, gritaba tan fuerte que su voz llegaba hasta el dormitorio. Me grabaron, Oscar. Las cámaras. Me grabaron con la tarjeta. Cállate, cállate. Susurraba él. No digas eso por teléfono. Vete de ahí. Lárgate ya. Hubo un golpe seco, el sonido del teléfono contra la mesa. Oscar respiraba agitado, murmurando palabras sin sentido. Lucía lo escuchó abrir la puerta de la recámara de nuevo. Fingió estar dormida. Su cuerpo se tensó cuando él se acercó. Se detuvo junto a la cama, la observó unos segundos, tan cerca que pudo sentir el calor de su aliento. Luego se alejó, volvió a salir y esta vez fue a la cocina. El sonido del agua corriendo en el fregadero llenó el silencio. Después, solo pasos lentos, indecisos. Lucía aprovechó para abrir un poco los ojos. La luz de la calle se filtraba por la ventana, iluminando la habitación con un brillo azul. Su corazón seguía latiendo rápido. En la mesa de noche, el celular marcaba las 3:18. 40 minutos. Exactamente lo que había calculado. El plan de Oscar había fallado. Y aunque él aún no lo sabía del todo, su vida también acababa de derrumbarse. Lucía comprendió que no podría seguir durmiendo junto a ese hombre. No después de lo que había escuchado, de lo que le había hecho. Pero esa noche debía terminar sin provocar una tragedia. Tomó aire despacio. A la mañana siguiente, pensó, fingiría no saber nada. Observaría sus gestos, sus palabras, su mirada. Y cuando llegara el momento, actuaría. En el fondo, sabía que la herida ya estaba hecha. No era el dinero. Era la traición, esa forma silenciosa de violencia que nadie ve, pero que te destruye por dentro. El reloj avanzaba, y el silencio volvió a llenar la habitación. Desde la cocina ya no se oía nada. Oscar regresó minutos después, se recostó y se cubrió con la sábana. Permaneció despierto, girando hacia el techo. Lucía lo sabía porque su respiración era irregular. Ambos fingían dormir, atrapados en el mismo engaño, compartiendo una cama que se había convertido en una frontera invisible. La aguja del reloj se movía con lentitud desesperante. Lucía miró la hora, 2:18. La cuenta regresiva había terminado, pero su vida recién empezaba a desmoronarse. Apretó las manos bajo la sábana, y en su mente solo repetía una frase: no confiaré jamás en quien me sirve té antes de dormir. La habitación seguía envuelta en penumbra, pero Lucía ya no era la misma que unas horas antes. El miedo que había sentido cuando descubrió la traición de Oscar se transformaba lentamente en una lucidez fría. Escuchaba cada respiración, cada movimiento, cada cambio de ritmo en la casa. Sabía que algo más iba a ocurrir, y tenía que estar preparada. El sonido del reloj fue lo único que rompía el silencio. Afuera, la calle estaba vacía, apenas escuchaba el ladrido distante de un perro. Lucía mantenía los ojos cerrados, aunque no podía dormir. El somnífero comenzaba a perder efecto, pero la sensación de hormigueo en los brazos seguía allí, recordándole lo que había bebido. Oscar se movió de pronto. El colchón crujió bajo su peso y el aire se llenó con el sonido vibrante del teléfono. La vibración corta, insistente, se repetía sobre la mesa. Él lo tomó de inmediato. Lucía no se movió. Fingió seguir dormida, controlando su respiración. «Mamá», susurró él, bajando la voz. Ella escuchó el tono tembloroso de la mujer al otro lado. No podía oírlo todo, pero entendía suficiente. Los fragmentos eran confusos, atropellados,
y cada palabra que alcanzaba a distinguir le retorcía el estómago. Algo había salido mal. Óscar se levantó, caminó descalzo hacia la sala. Su voz se oía apagada, como si quisiera que nadie lo escuchara. Lucía esperó unos segundos, luego giró lentamente la cabeza. No había luz. Solo el reflejo pálido de la calle entrando por la cortina. Se sentó con cuidado, los pies tocando el suelo. El cuerpo aún le pesaba, pero su mente estaba alerta. Tomó el celular y lo desbloqueó. Abrió la aplicación de grabadora y la dejó encendida, ocultándola bajo la almohada. Desde el pasillo llegaban murmullos. No entendía las frases completas, pero la tensión en la voz de Óscar era inconfundible. Murmuraba rápido, nervioso, caminando de un lado a otro. El silencio volvió, seguido de un golpe seco. Luego, pasos. Él regresó, pero no entró a la habitación. Se quedó en la cocina. Abrió y cerró cajones. El sonido del agua llenando un vaso se mezcló con el zumbido eléctrico del refrigerador. Lucía aprovechó ese momento para levantarse. Se asomó apenas al pasillo, lo suficiente para verlo de espaldas. La luz del refrigerador iluminaba su rostro pálido, con gotas de sudor en la frente. Tenía el celular en la mano y el otro brazo temblando. Apagó la luz y se dejó caer en una silla, respirando con fuerza. Todo salió mal, murmuró él, con la cabeza entre las manos. Lucía retrocedió despacio hasta la habitación y volvió a acostarse. Su cuerpo temblaba. Sabía que lo que había escuchado confirmaba todo. Ya no era solo una sospecha. Era una realidad que no tenía marcha atrás. El reloj marcaba las 3:25. La noche parecía no terminar. En la oscuridad, Óscar volvió. Entró despacio, pero su respiración lo traicionaba. El aire olía a sudor y ansiedad. Lucía mantuvo los ojos cerrados. Sintió el colchón hundirse, el movimiento de su cuerpo al recostarse, el roce de las sábanas. Pasaron unos minutos. Él no se movía. De pronto, su voz, apenas un suspiro. «Perdóname». Lucía se tensó. No abrió los ojos, no respondió. Sintió como la culpa de él flotaba en el aire, invisible pero palpable. Luego silencio. El sueño no llegó para ninguno de los dos. La habitación se volvió una cárcel compartida. Cada respiración, una confesión muda. El amanecer comenzó a filtrarse con un tono gris. Lucía estaba despierta desde antes de que sonara el primer gallo. Se levantó con cuidado y caminó al baño. El espejo devolvía un rostro que no reconocía, pálido, con los labios secos y los ojos vacíos. Se lavó la cara con agua fría y respiró hondo. No podía derrumbarse. Aún no. Salió y vio a Óscar en la cocina, sentado, con el teléfono sobre la mesa. No se había cambiado la ropa, no había dormido. «Buenos días», dijo él, con voz tensa. Lucía lo observó un segundo. «Buenos días», respondió, sin emociones. Él intentó sonreír, pero la sonrisa se rompió a mitad de camino. «Te hice café. Pensé que lo necesitarías». «Y gracias». Se sentó frente a él. Por dentro, sentía una calma extraña, la calma que precede a la tormenta. «¿Dormiste bien?», preguntó ella, probando su tono. Óscar levantó la mirada, nervioso. «Más o menos». ¿Tú sí dormiste?» «Sí», contestó, sin apartar los ojos de él. «Dormí profundamente». Él bajó la vista. Bebió un sorbo de café y se atragantó. Lucía vio cómo temblaba su mano al dejar la taza. «Tengo que salir», dijo él de pronto. «Voy a ver a un cliente temprano». «¿Tan temprano?», comentó ella, como si nada. «Sí, es importante». Él se levantó, buscando las llaves. Lucía lo siguió con la mirada. En su mente, las piezas empezaban a encajar, el tono desesperado de su madre, el dinero, la llamada. Había algo más. No era solo ambición. Era miedo. Cuando él salió, ella se levantó. Tomó su celular y revisó la grabación de la noche. 9 minutos. Lo escuchó en silencio. Cada palabra de Óscar, cada respuesta de Elvira, cada respiración entrecortada.
Lo guardó en una carpeta oculta y cambió el nombre del archivo. 03-02 AM. Después caminó hasta la puerta. La casa olía a café y a mentira. Pasaron unos minutos antes de que se decidiera a revisar su bolso. La tarjeta seguía allí, intacta, en la misma billetera roja. La observó por un largo rato. Era un pedazo de plástico, pero representaba todo lo que había perdido: confianza, respeto, seguridad. El sonido de un mensaje rompió el silencio. Lo leyó: te amo. Perdóname. No quise hacerlo así. Lucía soltó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Su cuerpo se estremeció, pero no lloró. Había llorado suficiente por pacientes, por desconocidos, por vidas que se iban. Esa vez, no lo haría por él. A media mañana, decidió salir. Tomó una chamarra, el bolso y el celular. No tenía un plan aún, solo la necesidad de respirar aire distinto. Caminó sin rumbo por las calles del barrio. La ciudad despertaba entre el ruido de los camiones y el aroma a pan recién hecho. Todo parecía igual, pero nada lo era. A las 9, se detuvo frente a una sucursal del banco. Miró los cajeros automáticos a través del cristal. Había una cámara justo encima, idéntica a la que había grabado a Elvira. Un guardia barría la entrada. Lucía entró. Se acercó al mostrador y pidió hablar con un ejecutivo. Mostró su identificación y explicó que su tarjeta había sido bloqueada por intentos de retiro. El empleado revisó en la computadora. Sí, aquí aparece, dijo. 3 intentos fallidos, a las 3:07 de la madrugada. El sistema la bloqueó automáticamente. Lucía asintió, sin mostrar sorpresa. ¿Podría saber desde qué sucursal se intentó? El hombre dudó, pero al verla tan firme, revisó de nuevo. Desde la calle Hidalgo, esquina con Reforma. Lucía lo agradeció y salió. Esa sucursal estaba a pocas cuadras de la casa de su suegra. En la calle, sacó el celular y escribió un mensaje. Todo salió mal. No lo intentes de nuevo. No lo envió. Lo borró. No le debía explicaciones a nadie. Caminó de regreso a casa. Al llegar, encontró a Óscar sentado en el sofá, con el rostro entre las manos. Pensé que estabas trabajando, dijo ella, dejando el bolso sobre la mesa. No pude, contestó él, levantando la vista. No pude concentrarme. Lucía lo observó. La piel bajo sus ojos estaba amoratada. Había envejecido en cuestión de horas. ¿Quieres decirme qué pasa?, preguntó ella con una calma que lo descolocó. Él se quedó mudo. No sabía si ella sabía. La incertidumbre lo torturaba. En nada, dijo al fin. Solo estoy cansado. Lucía se acercó, le tocó el hombro. Entonces descansa. Te vendrá bien. Óscar la miró, desconfiado. Quiso decir algo, pero su garganta se cerró. Se levantó y fue a la habitación. Lucía esperó a escuchar el sonido de la puerta cerrándose. Luego tomó el teléfono de él que estaba sobre la mesa. Revisó las llamadas recientes, varias a un número sin nombre. También mensajes borrados. Abrió la galería. Vacía. Lo había limpiado todo. A las 11, él salió de nuevo. Tengo que resolver algo, dijo sin mirarla. Lucía solo asintió. Lo observó salir y desaparecer por la puerta. Luego, marcó el número desconocido que aparecía repetido en el registro. 3 tonos. Una voz masculina respondió. ¿Quién habla?, dijo el hombre. Lucía no contestó. Colgó de inmediato. El corazón le golpeaba el pecho. Había reconocido ese tono, era la voz de amenaza que Óscar había usado en la madrugada, cuando dijo no me amenaces. Había más personas involucradas. Pasó el resto del día en silencio. El teléfono de Óscar sonó varias veces, pero ella no contestó. El suyo permaneció apagado. Se sentía como si el mundo la observara desde las sombras. A media tarde, recibió un mensaje de Marina, su amiga del hospital. ¿Estás bien? No viniste hoy. Lucía solo respondió, necesito tiempo. Luego te explico. La noche cayó rápido. Cuando Óscar regresó, ya eran casi las 9. Traía la camisa arrugada,
el cabello húmedo por el sudor. Apenas entró, dejó las llaves en la mesa. No cenes sin mí, dijo, pero su tono sonaba vacío. Lucía estaba sentada en el sofá, mirando un programa que no veía. No tengo hambre. Él se acercó. Y Lucía, empezó, hay cosas que tú no entiendes. Ella lo miró. Entonces explícalas. Óscar apretó los puños. Caminó hasta la ventana. No quería que saliera así. Todo se complicó. Mi mamá no debió ir. Lucía no respondió. Lo dejó hablar. Tenía que pagar algo. Solo eso. Pensé que era temporal. Que te lo devolvería todo. ¿Y el somnífero? ¿También era temporal? Preguntó ella con voz firme. Él giró. El color se le fue del rostro. ¿Qué dijiste? Lucía lo sostuvo con la mirada. Te escuché, Óscar. Toda la noche. El silencio fue una sentencia. Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Lucía se levantó, caminó hacia el despacio. Sé lo de la tarjeta, lo de tu madre, lo de los 3 intentos. Lo sé todo. Óscar la observó, atónito. Lucía, yo. No digas nada. No quiero explicaciones ahora. Solo quiero que sepas que te escuché. Y que no pienso hacer escándalo, todavía. Él dio un paso hacia ella. Por favor, no vayas al banco. No digas nada. Déjame resolverlo. Lucía lo miró con calma. Ya está resuelto. La tarjeta está bloqueada. Nadie va a sacar un peso más de mí. Óscar cerró los ojos, se pasó las manos por la cara. Te lo juro, fue la desesperación. No sabía qué hacer. Si sabías, dijo ella. Solo elegiste lo peor. Él la miró con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a soltar. Lucía, te amo. No digas eso. El amor no duerme a nadie con pastillas. Él bajó la cabeza, derrotado. Lucía se alejó y fue hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó él, con voz quebrada. A respirar. No te preocupes. No te denunciaré hoy. Pero mañana no sé. Salió sin mirar atrás. El aire de la noche la golpeó con fuerza, pero se sintió libre. Caminó sin rumbo, con el teléfono en la mano. La ciudad estaba viva, indiferente a su drama. Cuando regresó horas después, la casa estaba en penumbra. Óscar dormía en el sofá, o fingía hacerlo. Lucía subió al cuarto y cerró la puerta con llave. Se recostó y miró el techo. Su cuerpo seguía temblando, pero su mente estaba clara. Había grabado su confesión, tenía pruebas y una determinación nueva. El reloj marcaba las 3 otra vez. Exactamente 24 horas después de aquella llamada. Lucía se dio cuenta de algo, ya no sentía miedo, solo una frialdad que no había conocido antes. El juego del silencio había empezado, y ahora ella llevaba la ventaja. Lucía abrió los ojos cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por la cortina. El cuerpo le dolía como si hubiera corrido una maratón, pero su mente estaba despierta, afilada, calculando. Se giró y vio que Óscar no estaba en la cama. El espacio vacío junto a ella era una confirmación. Había dormido en el sofá, o fingido dormir, igual que ella. Bajó despacio, con la bata aún puesta. Lo encontró en la cocina, revolviendo el azúcar en una taza de café. Levantó la mirada al escuchar sus pasos, y por un instante sus ojos se cruzaron. No hubo sonrisas. Solo una educación automática. Buenos días, dijo él, sin convicción. Buenos días, respondió ella con voz tranquila, casi amable. La mesa estaba puesta, 2 tazas, pan tostado, un poco de mermelada. La escena parecía normal, pero el aire estaba tan tenso que hasta el ruido de la cuchara chocando contra el plato sonaba como una provocación. Lucía se sentó, tomó un sorbo de café y lo observó. Óscar intentaba mantener la calma, pero el temblor de sus manos lo delataba. Te dejé dinero para el súper, dijo él de pronto, rompiendo el silencio. Ah, gracias. Aunque no creo que lo use hoy. Él asintió. Parecía no saber cómo sostener una conversación. Lucía se levantó y fingió buscar algo en su bolso. Sacó la cartera,
dejó la tarjeta sobre la mesa y, como si se tratara de un descuido, la dejó allí cuando fue al baño. Desde el espejo del lavabo pudo ver, a través de la rendija de la puerta, cómo Óscar se acercaba a la mesa. Su mirada se detuvo en la tarjeta. Extendió la mano, dudó, la tocó con los dedos. Lucía contuvo la respiración. Él la levantó apenas unos centímetros, como si quisiera comprobar que era real, y la volvió a dejar. Cuando Lucía salió, fingió no haber visto nada. «Voy a ducharme», dijo ella, y él solo asintió. Mientras el agua caía sobre su cabeza, repasaba cada detalle. El miedo seguía allí, escondido en el estómago, pero lo cubría una capa nueva de frialdad. Ya no era la mujer que había confiado ciegamente. Ahora era una mujer que observaba. Salió de casa rumbo al hospital. En el transporte público, el sonido de los mensajes en su celular la acompañaba como un zumbido constante. Los ignoró. Al llegar, saludó a los compañeros con su sonrisa habitual. Nadie notó la tensión en su mirada. En el descanso del mediodía, se sentó en el comedor del hospital y abrió la aplicación del banco. 3 intentos de retiro fallidos. El horario exacto, la sucursal, la confirmación de que todo lo que había vivido era real. Cerró la pantalla y respiró hondo. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó Marina, su compañera y amiga, sentándose frente a ella. «Sí, solo cansada. Mucha guardia. Te ves diferente». «No sé», más seria. Lucía sonrió. «Supongo que llega un momento en que una deja de confiar tanto». Marina la miró sin entender. Lucía cambió de tema. No podía hablar todavía. No hasta tener claro qué haría. Esa tarde, en urgencias, ingresó un paciente joven con una sobredosis. Había ingerido pastillas para dormir mezcladas con alcohol. Lucía se acercó al monitor para revisar los signos vitales, y el olor del medicamento le devolvió el recuerdo del té de la noche anterior. La mezcla amarga, la somnolencia, el peso en el cuerpo. Se quedó quieta por un instante, mirando la línea verde del electrocardiograma, sintiendo como su garganta se cerraba. El médico jefe le habló, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba la voz de Óscar diciendo «no se va a despertar». Aquella frase resonaba como una sentencia. Cuando el paciente comenzó a estabilizarse, Lucía se apartó. Necesitaba aire. Caminó hasta el baño del personal y se miró en el espejo. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Tomó el teléfono y, sin pensarlo demasiado, marcó a Marina. «¿Puedo quedarme contigo unos días?», preguntó, intentando sonar casual. «Claro, todo bien». «Sí, solo necesito tiempo». Colgó. Luego se lavó las manos. Cada gota que caía parecía limpiar algo más que la piel. Al salir del hospital, el cielo estaba gris. Caminó hasta la parada y esperó el camión. Durante el trayecto, pensó en su vida con Óscar, las cenas, los planes, las promesas. Todo se desmoronaba en su mente como un edificio viejo que había sostenido demasiado peso. Llegó a casa y lo encontró viendo televisión, fingiendo interés en un programa cualquiera. «Llegaste tarde», dijo él. «Sí». «Emergencias», respondió sin mirarlo. Dejó la bolsa en la silla y fue directo a la habitación. Abrió el closet y tomó una maleta pequeña. La colocó sobre la cama, pero no comenzó a empacar. Quería hacerlo con precisión, sin despertar sospechas. Bajó de nuevo a la cocina. Óscar la observó, incómodo. «Lucía, tenemos que hablar». «No ahora», contestó ella, sin alterarse. «Estoy agotada». Él apagó el televisor. «Por favor, escúchame. No todo fue lo que crees». Lucía lo miró, tranquila. «¿Qué creo, exactamente?». Él se detuvo. No sabía si admitir o negar. Había un punto en su mirada que lo desarmaba. Lucía sabía que él buscaba su reacción, un indicio de que tanto sabía. No le daría ese poder. «Solo quiero que sepas que lo que pasó fue un error», dijo él, bajando la voz. «Todo se me salió de las manos». «Eso ya lo sé», respondió ella. «Y también sé que las cosas no se arreglan con disculpas». Subió las escaleras sin esperar respuesta. Cerró la puerta y se sentó junto a la maleta.
Miró alrededor, la cama, los retratos, las cortinas. Todo lo que antes representaba su hogar ahora era una trampa. Guardó algo de ropa, sus documentos, y dejó la tarjeta nueva en otro bolso. En el fondo del cajón, encontró una foto de ellos dos en la playa. Sonreían, abrazados, ajenos al futuro. La rompió en silencio. Esa noche fingió dormirse temprano. Dejó la lámpara encendida, el libro abierto, y el celular grabando. Oscar entró al cuarto cerca de las 11. Ella lo sintió sentarse a su lado. La observó durante un largo rato, como si buscara respuestas en su rostro dormido. Luego se levantó y se encerró en el baño. Lucía abrió un ojo, apenas. Escuchó el clic de la puerta, el sonido del agua del grifo, y luego su voz. No podía distinguir todo, pero una frase sí quedó clara: si no pago esta semana, me van a matar. El corazón de Lucía se aceleró. La amenaza no era solo financiera. Había alguien más detrás de todo esto. El sonido del teléfono se prolongó varios minutos. Luego la puerta del baño se abrió. Oscar salió, apagó la luz y se acostó. Lucía mantuvo los ojos cerrados. El reloj marcaba la medianoche cuando él finalmente se durmió. Ella se levantó, tomó el celular y revisó la grabación. La frase estaba ahí, clara, cortante. Me van a matar. La repitió en voz baja, como si al pronunciarla pudiera entenderla. No había más que pensar. Guardó el teléfono, miró la maleta junto a la puerta y tomó una decisión silenciosa. Irse. Antes de que algo peor sucediera. La casa estaba en calma, demasiado calma. Oscar roncaba suavemente en la habitación, ajeno al torbellino que se formaba bajo el techo que compartían. Lucía se vistió con movimientos silenciosos, apagó la grabadora del celular, desconectó el cargador, y volvió a revisar el contenido de su bolso: cartera, credenciales, una muda de ropa, su tarjeta bancaria y un pequeño frasco con gotas para dormir, irónicamente rescatado del botiquín. Por si acaso. Salió descalza hasta la puerta, luego se puso los tenis justo antes de abrir. No encendió luces. Cerró la chapa despacio, escuchando cómo el seguro giraba sin que crujiera. Cruzó el pasillo, bajó los escalones con la maleta rodando apenas sobre las ruedas. Ni los perros del vecino ladraron. Todo conspiraba para que esa salida fuera limpia, sin sobresaltos. Caminó hacia la esquina y pidió un taxi por la aplicación. Eran las 4:12 de la madrugada. La ciudad seguía dormida. Solo algunos borrachos caminaban como fantasmas entre banquetas, y uno que otro repartidor terminaba su jornada. Cuando el coche llegó, el chofer le abrió la cajuela y ella subió sin decir una palabra. Solo compartió la dirección de Marina. Mientras el auto arrancaba, Lucía miró por la ventana, observando cómo las luces del barrio se alejaban y cómo, por primera vez en días, su cuerpo sentía una pizca de alivio. Marina vivía en un edificio de 4 pisos, sin elevador. Un departamento modesto pero acogedor, en una colonia tranquila al sur de la ciudad. Había sido su compañera en la universidad, su apoyo en las peores guardias, y también la primera en notar, hacía meses, que Oscar tenía algo que no cuadraba. Lucía tocó la puerta una vez, luego otra. A los pocos segundos, la silueta de Marina apareció tras la cortina. Abrió sin decir palabra, en pijama, con una taza aún caliente en la mano. ¿Te pasó algo?, preguntó, arrastrando la voz del sueño. ¿Puedo pasar? Marina asintió y se hizo a un lado. Lucía entró, dejó la maleta a un costado y se quedó de pie junto al sillón. No sé ni por dónde empezar. Primero siéntate, dijo Marina, con firmeza. Y después respira. Lucía se dejó caer en el sillón, soltó el bolso y las palabras comenzaron a salir sin filtro. Habló del té con somnífero, del número dictado por teléfono, del intento de robo, de la madrugada con el teléfono grabando bajo la almohada, de las llamadas, de la amenaza que escuchó desde el baño. Marina, al principio, no reaccionó. Luego se cubrió la boca con las 2 manos. ¿Él te drogó? ¿Tu esposo? Sí. ¿Y su madre fue cómplice? Sí. ¿Estás segura? Tengo la grabación. Está en el celular. Marina se levantó de golpe, fue a la cocina y regresó con 2 tazas de café. Tómate esto.
Y te vas a quedar aquí el tiempo que necesites. No quiero que regreses a esa casa, ¿me oíste? Lucía asintió. Estaba agotada. El café le quemó la lengua, pero no se quejó. Solo sintió como el calor bajaba por su pecho como si tratara de derretir el hielo que llevaba dentro desde hacía 2 noches. Cuando amaneció, por primera vez en días, Lucía durmió. Un sueño sin pesadillas. Largo, denso, liberador. Despertó cerca de las 11, con el teléfono vibrando entre sus manos. Al revisar la pantalla, el número de Óscar aparecía en repetidas ocasiones. 30 llamadas perdidas. 14 mensajes de texto. Lucía, por un momento, dudó en leerlos. Luego deslizó el dedo hacia abajo. El primero decía, ¿dónde estás? Luego, Lucía, por favor, necesito hablar contigo. Contesta, por lo que más quieras. Estoy desesperado. No quise hacerte daño. Y uno más, dime si estás bien. Solo eso. No contestó. Se levantó y fue a la cocina. Marina la recibió con un abrazo largo, silencioso. ¿Quieres contarme el resto? Lucía asintió. Esta vez no habló con tanta rabia. Lo hizo con tristeza. Como si narrara una historia ajena. No entiendo por qué lo hizo así. No era necesario. Si me hubiera pedido ayuda, tal vez, lo habría pensado. Tal vez sabía que no le habrías dado nada, respondió Marina con suavidad. No. No por esa cantidad, pero algo sí. Por Dios, era mi esposo. ¿Por qué no solo decir la verdad? El timbre sonó. Ambas mujeres se quedaron quietas. Marina miró por la mirilla. Su voz fue baja. Es él. Óscar. Lucía sintió que el cuerpo se le endurecía. No lo dejes entrar. ¿Quieres que le diga algo? No. Yo voy a hablar con él. Pero aquí, en la calle. Bajó las escaleras lentamente. El sol golpeaba fuerte a esa hora. Óscar estaba de pie, con la misma ropa del día anterior, los ojos rojos, la piel pálida. Cuando la vio, dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano. Y ni un paso más. Lucía, no sé qué decir. No sé por dónde empezar. Entonces siéntate, le indicó, señalando a una banca pública frente al edificio. Óscar obedeció. Tenía la mirada baja, los hombros encorvados. Era la imagen del fracaso. Yo, necesito explicarte todo. Y no porque merezca perdón, sé que no lo merezco. Pero no puedo quedarme callado. Lucía no dijo nada. Esperó. Todo empezó hace 6 meses. Uno de mis compañeros me enseñó una página para hacer apuestas deportivas. Era fácil, solo metías dinero y apostabas en juegos. Empecé ganando. Me confié. Después perdí todo lo que había ganado. Y no pude parar. Lucía lo miraba fijo, sin interrumpirlo. Saqué un préstamo. Luego otro. Y cuando ya no me alcanzaba, mentí. Inventé que tenía un negocio, que me iba bien. Te mentí, Lucía. Desde hace meses. ¿Y tu trabajo? Dijiste que habías subido de puesto. Lo perdí. Hace 3 semanas. No te lo dije porque no quería que supieras que era un inútil. ¿Y tu mamá? ¿Cómo la metiste en esto? Óscar se frotó la cara. Ella sabía del préstamo. Me quería ayudar. Yo le dije que tú estabas de acuerdo, que solo tenías que dormir porque habías tenido turno largo. Que me habías dejado la tarjeta. Lucía soltó una risa seca. ¿Y ella te creyó? Quiso creérmelo. Aunque yo sé que sabía la verdad. Lo sabía, pero prefirió no preguntar. Lucía sacó el celular del bolso, abrió la grabadora, buscó el archivo, lo reprodujo. La voz de Óscar llenó el aire. Ya le puse somnífero en el té. Está profundamente dormida. Él cerró los ojos. Se le doblaron las rodillas. Cayó al piso, de rodillas. Comenzó a llorar, sin control. No te imaginas la vergüenza que siento. No me reconozco. ¿Cómo llegué a eso? Ni yo me entiendo. Lucía no se movió.
El llanto de Oscar comenzó a atraer miradas. Algunas personas que pasaban por la calle se detenían unos segundos antes de seguir. ¿A quién le debes?, preguntó ella, con frialdad. A un tipo. Se llama Vicente. Le debo 250,000 pesos. Me dio hasta este fin de semana. ¿Y qué pasa si no pagas? Me amenazó. Dijo que sabe dónde vivimos. Dijo que si no le pago, me va a mandar gente. Por eso me desesperé. Quería sacar el dinero antes de que viniera a la casa. Lucía sintió como una parte de ella quería compadecerse. Pero la otra, la que había estado despierta fingiendo dormir, no podía. ¿Sabes cuál fue el verdadero problema, Oscar? Él levantó la vista, con los ojos hinchados. No fue el dinero. Ni la deuda. Fue la mentira. Lo hiciste todo por la espalda. Me dormiste como a una desconocida. Me robaste mientras yo confiaba en ti. No sabes lo que eso hace por dentro. Él asintió, temblando. No te pido que me perdones. Solo, quería que supieras la verdad. Lucía respiró hondo. Ahora la sé. Se levantó, recogió su bolso y comenzó a caminar de regreso al edificio. Él no la siguió. Esa noche, cuando Marina le abrió la puerta de nuevo, Lucía tenía el rostro cansado, pero sereno. ¿Y? Preguntó la amiga. Ya no hay nada más que hablar. Ya no tengo esposo. Solo un hombre con el que compartí cama y que se convirtió en un desconocido. Marina la abrazó. Lucía cerró los ojos. Esa vez, no lloró. Ya no le quedaban lágrimas para un hombre que la durmió con somnífero. Solo silencio. Y la verdad. Por fin, dicha en voz alta. Lucía cerró la puerta del departamento de Marina con la misma precisión con la que uno cierra un capítulo que duele pero que no se puede saltar. No tenía lágrimas, no tenía preguntas, tampoco respuestas. Tenía una certeza. No había vuelta atrás. Pasó la noche en el sofá, cubierta con una cobija delgada. Marina le había ofrecido su cama, pero Lucía no quiso. Prefería la incomodidad del sillón a dormir sola en una habitación ajena. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente seguía corriendo. Como si algo dentro de ella no la dejara apagar del todo. Durante horas, escuchó el tic del reloj de la cocina, el goteo de una llave mal cerrada, los ruidos del edificio filtrándose por las ventanas. Cada sonido era un eco de su propia tensión. Al amanecer, el teléfono vibró con un nuevo mensaje. No lo revisó de inmediato. Fue al baño, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. Los ojos enrojecidos, las ojeras marcadas, pero algo había cambiado, ya no veía miedo. Solo una resolución callada. Cuando salió, Marina ya estaba despierta, tomando café con las piernas cruzadas en la pequeña terraza. ¿Te escribió?, preguntó sin rodeos. Lucía se encogió de hombros y se dejó caer en la silla frente a ella. 23 mensajes. 4 llamadas perdidas desde las 5 de la mañana. ¿Y piensas responderle? Lucía bajó la mirada hacia su taza vacía. Quiero, pero no sé para qué. ¿Qué se supone que va a decirme ahora que no haya dicho ya? Marina la observó un momento, luego se levantó. Ven. Quiero mostrarte algo. Entraron a su cuarto. Marina sacó una carpeta negra de un cajón. La abrió y le mostró un par de papeles. Mi primo es abogado. Ayer, después de lo que me contaste, le pedí que revisara tu caso de forma informal. Lo que hizo Oscar tiene implicaciones legales, Lucía. No es solo traición. Es tentativa de robo. Envenenamiento leve. Coautoría con su madre. Hay una línea penal muy clara. Lucía no dijo nada. Pasó los dedos por los documentos como si fueran ajenos. ¿Quieres demandarlo? Lucía negó con la cabeza lentamente. No lo sé. No quiero destruirlo, pero tampoco puedo permitir que esto quede impune. Marina se sentó junto a ella. Tú no lo estás destruyendo, Lucía. Él lo hizo solo. Y si decides no denunciar, está bien. Pero que no te gane la culpa. Ya es suficiente con lo que cargaste. Lucía apretó los dientes. No era culpa.
Era esa grieta incómoda entre la compasión y la rabia. Aún quedaba algo de amor. Eso lo hacía más difícil. Horas más tarde, Oscar apareció otra vez. Esta vez no gritó, no tocó el timbre sin parar. Solo esperó en la banqueta, con una bolsa de plástico en la mano y la misma camisa del día anterior. Marina fue quien lo vio primero por la ventana. Está allá abajo. No se ha movido en media hora. Lucía respiró hondo. Tomó su teléfono y lo marcó. No voy a bajar, dijo cuando él respondió. Pero escucha. Quiero verte mañana. En el parque frente al mercado de San Diego. A las 10. Y ven solo. Él aceptó sin preguntar. A la mañana siguiente, Lucía llegó puntual. El parque estaba casi vacío, solo una mujer mayor alimentaba palomas y un grupo de adolescentes se reía en una banca lejana. Oscar llegó con los ojos hinchados, barba crecida y una libreta en la mano. Gracias por venir, dijo, bajando la mirada. Lucía lo estudió en silencio. El mismo rostro que había amado, ahora parecía una máscara agrietada. No tengo mucho tiempo, le dijo con frialdad. Dime lo que quieras decir. Él abrió la libreta. Le temblaban las manos. Anoche fui a un grupo de ayuda. Jugadores compulsivos anónimos. Me costó, pero fui. Hoy en la mañana llamé al banco para ver si me daban una reestructuración de la deuda. Me dijeron que necesito un aval. Lucía lo interrumpió. Y no seré tu aval, Oscar. No insistas. Lo sé, respondió él rápido. No te lo iba a pedir. Solo quería que supieras que estoy intentando hacer las cosas bien. Me inscribí en un programa de rehabilitación emocional. Lucía cruzó los brazos. Eso no borra lo que hiciste. Lo sé. Y tampoco espero que lo olvides. Pero, quería darte esto. Le tendió la libreta. Ella no la tomó. Él la dejó en la banca, entre ellos. Es un diario. Empecé a escribir todo desde que empezó esto. Lo mal que me sentía. Lo que no supe manejar. Lo enfermo que estaba. No es una excusa, pero quizá te ayude a entender algo. Lucía lo miró con los ojos húmedos. No quiero leer excusas. Ya tengo claro lo que hiciste. Oscar asintió, sin fuerza. Mi mamá te mintió. Sabía todo. No solo lo que yo le dije. Sabía lo del té. Me ayudó a comprarlo. Me preguntó si no era peligroso. Yo le dije que no. Ella me creyó. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y eso se supone que lo hace mejor? No. Lo hace peor. Pero necesitaba saberlo. Lucía se levantó de la banca. Voy a verla. ¿A mi mamá? Sí. No puede salir de esto limpia. Oscar no se movió. Solo la vio alejarse. Horas después, Lucía se plantó frente al edificio donde vivía Elvira. Subió las escaleras y tocó con fuerza. Cuando la puerta se abrió, Elvira la recibió con la misma mirada de siempre, pero esta vez sin fingir cariño. Oh vaya. La señora víctima. Lucía no respondió. Entró sin pedir permiso. Quiero una sola respuesta, Elvira. ¿Por qué? Elvira cerró la puerta con calma. Porque mi hijo estaba desesperado. Porque tú tenías el dinero y él no. Porque una esposa debe apoyar a su marido, aunque se equivoque. Lucía la miró con incredulidad. ¿Apoyar cuando la traicionan dormida? Elvira cruzó los brazos. No seas dramática. No te hizo daño. Te durmió. Nada más. Lucía sintió que el rostro se le encendía. Nada más. ¿Sabes que eso es envenenamiento? ¿Sabes que con la dosis equivocada habría muerto? Elvira se encogió de hombros. Estás viva. ¿No es suficiente? Lucía se acercó, los ojos llenos de furia. No, no lo es. No estás hablando con una niña ingenua. Sé que sacaste 40,000 pesos de otra cuenta hace 2 días. ¿También fue idea de Oscar? Elvira no respondió. Estás tan metida como él. Solo que finges más. Pero eso se acabó.
Se fue sin esperar réplica. Esa noche, Lucía tomó una decisión. Llamó a Óscar. Quiero darte 100,000 pesos. No porque te los merezcas, sino porque no quiero que acaben matándote. Lo demás, resuélvelo tú. Vende lo que tengas, habla con quien tengas que hablar. Pero esos son los últimos centavos que verás de mí. Lucía, no sé qué decir. No digas nada. Escucha. Voy a iniciar el trámite de divorcio. No hay más que hablar. El apartamento es mío, lo compré antes de casarme. Quiero que te vayas en una semana. Puedes quedarte con el coche. Me da igual. Pero desaparece. ¿De verdad no me vas a dar otra oportunidad? Te perdono, dijo Lucía, con voz rota. Pero nunca olvidaré. Y colgó. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Lucía cerró los ojos en el sofá de Marina. Por primera vez, sin miedo. El precio del perdón no había sido barato, pero al menos, había sido suyo. Y nadie más volvería a dormirla para robarle. Ni el cuerpo. Ni el alma. Ni la paz. Despertó con la luz de la mañana colándose por la ventana. El silencio era distinto. No era el mismo que sentía en su antiguo hogar, ese que pesaba y se metía por los rincones como humedad. Este era un silencio limpio, sin doble fondo. Marina ya no estaba en casa, había salido temprano a trabajar, pero le había dejado una nota sobre la mesa y un desayuno sencillo. Lucía sonrió al ver el gesto. Fue la primera sonrisa sincera en semanas. El cambio comenzó sin ceremonia. Fue al banco, cerró la cuenta compartida, abrió una nueva a su nombre. Cambió sus contraseñas, su PIN, dio de baja correos antiguos. Se sintió paranoica al principio, pero pronto descubrió que no era paranoia, era instinto de supervivencia. 3 días después encontró un departamento pequeño, con una sola habitación y paredes color crema. No tenía mucho, pero era suyo. Se mudó con una maleta, 2 cajas, y la voluntad de comenzar desde cero. Lo primero que hizo fue cambiar la cerradura. Luego se sentó en el suelo del nuevo hogar y respiró hondo. Comenzó terapia. Al principio le costaba hablar. La psicóloga, una mujer mayor llamada Teresa, sabía esperar. No la presionaba. Solo lanzaba preguntas como anzuelos y esperaba que Lucía decidiera si morder o no. Poco a poco, entre sesiones, comenzaron a surgir los recuerdos. Habló de los primeros años con Óscar. De cómo la había hecho reír. De los viajes cortos a pueblitos, del día que la acompañó a cuidar a su madre enferma. Había sido dulce, considerado. Por eso dolía tanto. Porque no había sido un monstruo desde el principio. Había sido un hombre bueno. O eso había querido parecer. Lo que más me lastima no es el robo, ni la traición, dijo una vez en consulta. Es que se aprovechó de mi confianza. Me esperó dormida. Teresa la miró con atención. El trauma no nace del acto solo. Nace de la intimidad traicionada. Dormir es entregarse por completo. Y él lo sabía. Lucía no contestó. Solo asintió. Las semanas pasaron. Se cortó el cabello, se inscribió a clases de pintura. Marina la apoyó sin hacer demasiadas preguntas. Un día, tomando café en una plaza, le contó que Óscar había ingresado a un centro de rehabilitación para ludópatas. Lo había hecho voluntariamente. Me enteré por un amigo en común, dijo Marina. No me preguntes si lo hace por redención o por remordimiento. Lucía no hizo ningún comentario. Sintió algo parecido a alivio, pero también una punzada de rabia. Ahora él estaba trabajando en él, mientras ella seguía juntando los pedazos. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba su cocina, abrió una caja con tazas que había traído del apartamento anterior. Ahí estaba, la taza verde con letras doradas que Óscar le había regalado en su 2º aniversario. La misma en la que le sirvió el té aquella noche. La sostuvo unos segundos. Sus dedos acariciaron el borde con una mezcla de ternura y repulsión. Luego la soltó con fuerza contra el piso. El sonido seco del cerámico rompiéndose fue casi una liberación. Barrió los pedazos sin mirar atrás. Cambiar de hospital fue una decisión que llegó como una necesidad. No quería seguir atendiendo pacientes en el mismo lugar donde todos sabían de su matrimonio.
consiguió trabajo en una clínica al norte de la ciudad. Era más pequeña, pero con buen ambiente. En la entrevista no habló de su vida personal, solo de su experiencia profesional. Fue contratada la semana siguiente. Allí conocieron a otra Lucía. Reservada, pero empática. Fuerte, aunque silenciosa. Su trato con los pacientes era impecable. Muchos de ellos, sin saber nada de su historia, le decían que inspiraba confianza. Y eso, más que cualquier otra cosa, le sanaba algo por dentro. Las cartas comenzaron a llegar al mes de la separación. La primera sin remitente. Luego otra. Y otra. No tenían nombres, pero reconocía la letra de inmediato. Eran de Óscar. No las abría. Las dejaba en una caja dentro del closet. Algunas las tiraba sin leer. Otras las guardaba, por si un día necesitaba recordarse por qué había decidido irse. Un día recibió una en especial. El sobre era más grueso. No tenía remitente, pero había sido enviado por paquetería. Por dentro, solo una hoja doblada. La abrió. Gracias por salvarme, aunque me hayas dejado. Lucía leyó la frase. Luego miró la ventana. El cielo estaba limpio. Tomó un encendedor, fue al balcón y prendió la hoja. La vio arder lentamente, sin arrepentimiento. Porque a veces el amor no es suficiente. Y el perdón no significa retorno. Porque algunas heridas no se cierran, pero se aceptan. Y porque los restos del silencio, aunque pesen, son mejores que el ruido de una mentira compartida. El humo de la carta se disipó entre los barrotes del balcón y Lucía lo siguió con la mirada hasta que desapareció por completo. No quedó ni una ceniza sobre la maceta vacía que hacía de cenicero improvisado. Aquel sobre, aquel mensaje, era el último. Al menos quería creerlo. Habían pasado 3 meses desde que dejó a Óscar. La vida no había vuelto a ser la misma, pero tampoco quería que lo fuera. Aquel pasado que se le incrustaba en el pecho cada madrugada, comenzaba a tener menos filo. Las pesadillas se volvían menos frecuentes. Las madrugadas más tranquilas. Dormía sin necesidad de pastillas, comía sin ese nudo eterno en la garganta y por primera vez en mucho tiempo, se había descubierto cantando sola mientras se duchaba. Pero esa tranquilidad no llegó sola. Tuvo que escarbar dentro de ella misma. En las terapias, en las noches frente al espejo, en las conversaciones sinceras con Marina que muchas veces acababan en llanto y vino barato. Fue descubriendo capas de su identidad que ni siquiera sabía que existían. No solo había perdido un esposo. Había enterrado también a la versión más ingenua de ella misma. Un domingo, después de barrer su departamento, recibió un mensaje inesperado. Era de su tía Leticia, con quien no hablaba desde hacía años. Le decía que su abuela estaba delicada y que la familia se reuniría en la casa del rancho en Querétaro. Lucía dudó en ir. No por rencores, sino por miedo a romper esa burbuja de paz que había construido con tanto esfuerzo. Pero algo dentro le decía que debía ir. Quizá porque a veces, sanar de verdad implica volver a los orígenes. Empacó ropa sencilla, sus medicamentos, su cuaderno de dibujo y un libro de meditación que le había prestado Teresa. Llegó a la casa familiar justo al caer el sol. Su tía la recibió con un abrazo largo y fuerte. Al entrar, sintió ese aroma a madera, humedad y café recién hecho que le recordó su infancia. En el sillón principal, su abuela dormía con un rosario entre las manos. La primera noche fue extraña. Escuchar de nuevo las risas de primos, los chismes de pasillo, las conversaciones que flotaban entre platos y tortillas hechas a mano. No habló de Óscar con nadie. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ya no sentía que ese tema definiera su identidad. En la cocina, mientras pelaba papas con su prima Rebeca, escuchó por casualidad un comentario que le heló la sangre. Su tía hablaba por teléfono en voz baja. Sí, ya se divorció. El tipo le metió algo en el té para quitarle dinero. Lo que te digo, hombres así merecen cárcel. Lucía soltó el cuchillo. No se había dado cuenta de que la historia había llegado tan lejos. Rebeca, al notar su expresión, le tomó la mano con suavidad. No eres la primera ni serás la última. Pero pocos tienen el valor de irse. Y menos de sanar. La palabra sanar la acompañó todo el día siguiente. Mientras su abuela dormía, Lucía se sentó junto a ella y tomó su mano.
La piel temblorosa y frágil de la mujer que había sido el centro de su infancia le provocó una ternura devastadora. En voz baja, le habló de todo lo que no había dicho en meses. Le contó del miedo, de la traición, de las noches en vela y del día que despertó con la sensación de que su alma había envejecido a la fuerza. A veces pienso que fue mi culpa por confiar tanto, dijo sin esperar respuesta. Su abuela abrió los ojos. Muy despacio. Luego sonrió con la paciencia de quien ha vivido lo suficiente como para reconocer el dolor ajeno. No es pecado confiar. El pecado está en quien rompe esa confianza. Y Dios ve eso, mi hija. Dios ve el corazón roto antes que el juicio ajeno. Lucía sintió que algo se quebraba. No era tristeza. Era una especie de limpieza interna. Como si esas palabras le devolvieran una parte que había perdido. Por la noche, salió al jardín y se quedó mirando las estrellas. Recordó cuando era niña y creía que cada estrella era un alma en paz. Pensó en Oscar. No con rencor, ni con nostalgia. Lo pensó como se piensa en una casa antigua en la que alguna vez se vivió, pero que ahora solo habita la memoria. Se preguntó si él seguiría en el centro de rehabilitación. Si estaría escribiendo cartas que ya no enviaría. Si entendería, al fin, que algunas heridas no cierran por falta de perdón, sino por exceso de daño. Volvió a la ciudad 2 días después. Retomó su rutina con una energía distinta. Empezó a hablar con Teresa sobre la fe. No sobre religiones, sino sobre esa fuerza invisible que mantiene a flote cuando todo parece derrumbarse. Le habló de su abuela, de las palabras en el sillón, del rosario entre sus dedos y del eco que dejó en su corazón. Una tarde, al salir del hospital, pasó por una iglesia pequeña. No entró por devoción, sino por intuición. Se sentó en una banca del fondo, donde la luz apenas tocaba el piso. No rezó. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio le hablara. Sintió que estaba completa. No perfecta. No curada. Pero viva. Y entonces comprendió algo que no había podido aceptar antes. No todo dolor tiene sentido, pero todo dolor deja huella. Y esa huella, si se honra con verdad, puede transformarse en camino. Lucía regresó a casa ese día con el corazón liviano. Se preparó un té, esta vez en una taza nueva, blanca, sin inscripciones. Bebía lentamente, sabiendo que había recuperado algo mucho más valioso que el dinero, la rutina o la seguridad, había recuperado su voz. Y con ella, el poder de decidir cómo quería vivir. Porque el alma, cuando elige renacer, no necesita permiso de nadie. Solo el valor de empezar. Al cerrar los ojos esa noche, no hubo sobres en la puerta, ni mensajes en el teléfono, ni voces del pasado susurrando dudas. Solo paz. La que se gana. La que se construye con cicatrices verdaderas. La que se siente cuando se sabe que la vida, por rota que esté, sigue siendo un regalo. Y si existe un Dios, pensó Lucía, entonces ese Dios no se encuentra en los templos, ni en los dogmas, ni en las frases hechas. Está en el acto valiente de no rendirse. En la decisión de volver a amar, aunque sea solo a uno mismo. En el instante sagrado en que una mujer rota decide que ya fue suficiente. Porque hay fe que no se nombra. Solo se respira. Y ella, al fin, podía respirar en paz. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.